exento de críticas, por supuesto. Cuando uno realiza ese planteo, aparecen algunas coordenadas para empezar a pensar cuidadosamente. Primero, en siempre reconocer y nunca desconocer el valor de la solidaridad individual. Una solidaridad que de persona a persona ya puede manifestarse en el grado más alto. No hace falta ninguna construcción burocrática para que la solidaridad plena fluya. Cuando se encuentran dos personas y hay una ayuda, un intercambio, hay una actitud recíproca entre una y la otra, ahí ya aflora la solidaridad en el mayor y la mayor expresión del concepto y de la palabra. Ahora, en el tránsito hacia la cultura de la solidaridad, hay que dejar en claro que eso es el inicio y nunca el final del camino. Y aparece ahí una cuestión que es sumamente interesante y además sumamente polémica en la Argentina, que es la necesidad de politizar la solidaridad para poder transformarla en cultura. Mientras la solidaridad sea una actitud individual, una actitud simple, una actitud desconectada de otras variables estructurales, podría pensarse en una solidaridad despolitizada. Cuando pensamos la cultura de la solidaridad, cuando pensamos a la solidaridad como un hecho cultural, necesariamente ahí tenemos que empezar a politizarla, y esto, como sabemos, siempre exige muchísimos y demanda muchísimos desafíos. En esa idea de una cultura de la solidaridad que va más allá de lo individual, aunque se basa en ello, nosotros podemos identificar, y las vamos a compartir brevemente, lo que hoy ya podemos llamar solidaridades prepandémicas en la Argentina, es decir, hacer un pequeño mapeo de cuáles son esas prácticas solidarias, no todos, no todas, no un mapeo exhaustivo, sino un mapeo introductorio, de cuáles pueden llegar a ser o cuáles han sido esas solidaridades recurrentes que en la Argentina han constituido lo que hoy podemos llamar solidaridades prepandémicas, y ver de qué manera ese tipo de solidaridades o bien pueden ser conservadas y adaptadas a lo que se llama la nueva normalidad pospandémica, o bien algún tipo de esas solidaridades podrían ser cambiadas aprovechando la reflexión que nos puede introducir la pandemia, en solidaridades más ajustadas a una idea de justicia social. Entonces, para hacer un recorrido que sin dudas no va a ser taxativo ni exhaustivo, sino que va a ser, incluso puede ser completado cuando hablamos la discusión y el diálogo, completado por otras solidaridades que ustedes consideren que se han omitido, podemos mencionar 7 tipos de solidaridad en la Argentina prepandémica. Vamos a mencionarlas muy brevemente, por supuesto después, si alguien quiere preguntar o profundizar un poco más, lo podemos hacer. El primer tipo de solidaridad que identificamos, no porque sea tal vez el más importante, ahora van a ver que para nosotros hay otro más importante, otro tipo de solidaridad más importante, pero me parece que corresponde comenzar por un tipo de solidaridad que es la solidaridad llamada de catástrofes, o la solidaridad de emergencia, o la solidaridad que se da cuando en la Argentina se produce algún hecho excepcional como una inundación, un terremoto. Por suerte terremotos hace mucho que no se producen de gran magnitud, pero ha habido ejemplos fundamentales en la historia de la solidaridad argentina, por ejemplo el de San Juan de 1944. Cuando sucede alguna catástrofe, generalmente ligada a catástrofes naturales, aparece ahí un tipo de solidaridad que es muy particular, es una solidaridad movilizada, una solidaridad masiva, de encuentro, de sensibilización, de mucha donación, de muchos héroes y heroínas anónimos que son los voluntarios, las voluntarias, las personas que se activan en ese tipo de actividades, en esas situaciones, aparecen las historias, aparecen los gestos que van tomando determinadas dimensiones. Es decir, cada vez que una catástrofe, una emergencia, una situación anormal golpea a la sociedad argentina, en cualquier lugar del país, aparece una respuesta solidaria que realmente uno puede
sintetizar diciendo que es una solidaridad muy fuerte. Es una solidaridad que se reconoce como bien argentina, por supuesto se da en otros lugares del mundo, pero es una solidaridad muy nuestra, de una respuesta muy generosa e inmediata de la población. Ese tipo de solidaridad, ahora en plena pandemia, también se está manifestando con algunas diferencias, que vamos a hablar después. Por ejemplo, la no grupalidad masiva, por una cuestión de cuidado, pero es un tipo de solidaridad que hay que tener presente y que no es menor en la Argentina. Una segunda solidaridad, que es de la que hablaba y que para nosotros es la más importante porque creemos que es una solidaridad fundante y fundadora de otras solidaridades, es la solidaridad de derechos humanos, es la solidaridad que parieron las madres, luego las abuelas, luego hijos e hijas, y así con las demás agrupaciones, que es la solidaridad en la cual se fundó y se funda aún hoy, creemos nosotros, la democracia argentina, la democracia nueva en la Argentina. Es un tipo de solidaridad absolutamente central, una solidaridad, por supuesto, que está afincada y que está sostenida por los tres pilares necesarios de memoria, verdad y justicia. Y es una solidaridad que ha trascendido generaciones, que ha trascendido espacios y que hoy en día es una de las marcas también que tiene la sociedad argentina, con todas las dificultades que significa poder completar los procesos, poder profundizar hasta el modo y hasta el lugar en que a uno le gustaría y desearía que se profundicen las políticas de derechos humanos, pero sin dudas esa solidaridad, que fue una solidaridad netamente popular, esa solidaridad es tal vez la marca más importante en la historia solidaria argentina, porque es la solidaridad que funda nuestra democracia. A esa segunda solidaridad, que es la de derechos humanos, no hace más de 15 años, algunos y algunas con criterio dirán que mucho más, porque por supuesto siempre se habla de personas y grupos pioneros, pero desde hace no tantos años se le viene a sumar una tercera solidaridad fundamental, que es la solidaridad de los feminismos, de los géneros, la solidaridad de las disidencias, y esa solidaridad que en realidad es una solidaridad que se suma a la de derechos humanos porque lo es, pero viene a darle un aire nuevo, reclamos que estaban tal vez demasiado invisibilizados, reclamos nuevos, y viene también a traer, para los que estudiamos el campo conceptual, una nueva definición, un nuevo concepto al universo de las solidaridades, que es el concepto de sororidad, que es el concepto de aquella solidaridad que se puede dar entre mujeres, que se puede dar entre disidencias y que no necesita, pero como una condición y como una condición de posibilidad y de florecimiento, que no necesita de la presencia de los varones. La sororidad viene a enriquecer a la solidaridad, viene a enriquecer a la fraternidad, viene a enriquecer a la reciprocidad y viene a lograr conquistas, sobre todo en el campo de los derechos y de las visibilizaciones, que ni la solidaridad tradicional, ni la fraternidad y tampoco la reciprocidad habían logrado. Entonces, este tercer tipo de solidaridad, que es la sororidad, la solidaridad entre mujeres y desde las mujeres y demás colectivos y disidentes, viene también a colocar una marca prepandémica de las solidaridades en la Argentina. Tenemos un cuarto tipo de solidaridad que a veces no tiene la difusión que merece, que es una solidaridad de acción permanente y que es el voluntariado. El voluntariado en la Argentina es una cantidad que se mide en millones de personas. Hay millones de personas que practican el voluntariado en la Argentina en tiempos normales. En tiempos de pandemia ha crecido la presencia de voluntarios y voluntarias, y ese es un tipo de solidaridad que también es una marca de agua en nuestra sociedad. Es una red integrada de corazones, de manos, de cabezas, que trabajan
de una manera muy fuerte, de una manera no siempre reconocida, en acciones comunitarias, en acciones sociales. Ese voluntariado, hoy en plena pandemia, se está reconociendo un poco más, se está visibilizando, está siendo fundamental en las capilaridades, donde siempre lo fue, el voluntariado siempre se sintió cómodo en esos espacios capilares, a donde muchas veces las políticas de Estado les cuesta llegar, donde las instituciones muchas veces tienen dificultades para poder participar, donde las corporaciones y las empresas, por supuesto que no les interesa llegar, el mercado tampoco le interesa, y allí es donde el voluntariado aparece como una forma muy expeditiva, muy concreta, y también muy popular, porque de hecho cualquier persona que se lo proponga y que tenga las dos cosas que hay que tener, la voluntad y un poco de tiempo, ¿no? Con tiempo y con ganas, solamente con esas dos cosas, un poco de tiempo y ganas, cualquier persona puede ser voluntaria. Entonces, ese es un tipo de solidaridad que nosotros también rescatamos. Hay una quinta solidaridad que está puesta en el quinto lugar, pero solamente de manera enunciativa, y tal vez podría decirse que tiene una importancia trascendente, que es una solidaridad que también vino tomando un crecimiento, afortunadamente, en los últimos años, que es nada más y nada menos que la economía solidaria. Es decir, la mirada cultural de la solidaridad colocada en el núcleo de la razón de ser de la sociedad capitalista y neoliberal, que es la economía. Entonces, la posibilidad de pensar, de accionar, de ejecutar, de llevar adelante acciones solidarias dentro del campo de la economía, construyendo así lo que se conoce y que todos y todas conocemos, y entiendo que en este grupo muchísimos practicaremos, que es la economía solidaria, la economía social, solidaria, popular, tiene diversos nombres. Esa es una manifestación solidaria que no hay que dejar de lado, que no hay que obviar, porque tiene una característica que ahora inmediatamente después vamos a ver, que es fundamental a la hora de pensar en la solidaridad como cultura, y es abordar uno de los campos más importantes de cualquier cultura, que es el campo de la producción, distribución, generación de los bienes y servicios, y sobre todo de los productos esenciales. Entonces, la economía solidaria es una forma de solidaridad en la Argentina muy importante. Fíjense que hablamos de 7 formas prepandémicas, hemos listado 5, si quieren hacemos un pequeño repaso, hemos hablado de la solidaridad de catástrofes o de emergencias, de la solidaridad de derechos humanos como fundante de la democracia argentina, hablamos de la solidaridad de los feminismos, los géneros, de la sororidad, que vino a enriquecer la lucha por el reconocimiento de derechos, hablamos del voluntariado como una fuerza solidaria en permanente acción, y hablamos de la economía solidaria como un elemento central de cualquier cultura. Tenemos además en la Argentina otros 2 tipos de solidaridades que nosotros les damos un determinado nombre, esto se puede cambiar, se puede discutir, pero que existen, y que son parte también de nuestra marca identitaria de ejercicio de la solidaridad, y que las hemos dejado para el final en este raconto, porque en todo caso son 2 formas de solidaridad que tal vez no, que habría que superar, y tal vez la pandemia, y tal vez la reflexión que la pandemia puede generar, y esa nueva normalidad de la que se habla cuando esto se supere, pueda ser un campo propicio para superar esos 2 tipos de solidaridad. ¿Cuáles son? La primera es la que llamamos nosotros las pseudo-solidaridades. Las pseudo-solidaridades, como ustedes saben, la palabra pseudo significa lo que parece pero no es. Algo que parece una cosa pero termina no siéndolo. Y el hecho de parecerlo es una condición clave de esa cuestión pseudo. Porque si no pareciera, bueno, uno no se diría, uno lo deja de lado. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de una pseudo-democracia, bueno, el problema está en lo pseudo, lo que parece una democracia. Si no pareciera, uno identificaría rápidamente con otra forma. Entonces, en la Argentina, y esto tiene que ver también con la matriz
neoliberal, con la matriz hipercapitalista, que sin duda es la matriz hegemónica, no solamente en la Argentina, como ustedes saben, en casi todo el mundo, esa matriz neoliberal ha planteado un menú de muchísimas pseudo-solidaridades en las cuales las personas, las organizaciones, las instituciones caemos en practicar. Son esas solidaridades light, esas solidaridades que no transforman la realidad, que dejan de lado el componente cultural, se quedan más en los rincones geográficos de la satisfacción personal, del individualismo, una solidaridad que a veces está más pensada por la satisfacción de uno mismo que por la ayuda al otro, esas pseudo solidaridades que son de espectáculo, que son las que nos muestran los medios de comunicación, que tienen que tener un determinado formato, que tienen que ser atractivas, o pseudo solidaridades de lástima o de prejuicio, o pseudo solidaridades que a veces son de cofradía porque sirven para cuidarse entre un grupo de la agresión externa. Es decir, practicamos de alguna manera y en gran medida en la Argentina muchísimas formas que parecen ser de ayuda solidaria, pero que cuando uno las rasca un poquito, cuando uno las puede conocer un poco más profundamente, no terminan de ser transformadas, de ser solidaridades que puedan ir al núcleo de los problemas, al verdadero núcleo de los problemas, que generalmente ese núcleo tiene que ver con cuestiones de derechos y de justicia social, y son solidaridades que se quedan en la periferia. Y otro tipo de solidaridad que tenemos en la Argentina, que nosotros hemos estudiado de una manera histórica y periodística, caso por caso, es lo que nosotros llamamos las solidaridades de víctimas propiciatorias. Y también las llamamos solidaridades tanáticas. ¿Qué son las solidaridades tanáticas o las solidaridades tanáticas porque están ligadas a la muerte, ¿no? ¿Qué son las solidaridades de víctimas propiciatorias? ¿Cuál es la idea de una víctima propiciatoria? Es la idea de que para que haya un cambio en determinado lugar de la sociedad, en determinada temática, para que algo que ya se venía viendo que había que cambiar, para algo que algunos grupos tal vez ya habían denunciado, para algo que era una evidente injusticia o falta o falla, hasta que no aparece una víctima que muere, no se produce el cambio drástico en esa situación indeseada. Lamentablemente en la Argentina nosotros tenemos por allí relevados, por supuesto lo podemos compartir a quien le interese, tenemos relevado más de 25 casos, con nombre, apellido, con año, con situación, de lo que llamamos las víctimas propiciatorias, que luego generan una solidaridad, pero que siempre es una solidaridad posterior, nunca es una solidaridad preventiva. Todos pensamos en ejemplos, podemos mencionar algunos, esos ejemplos pueden ser desde situaciones individuales, como puede ser la del soldado Omar Carrasco, que tuvo que morir para que a partir de su muerte cambie una institución que ya estaba perimida de antes, como el servicio militar obligatorio, y ese es un caso individual, o podemos hablar, lamentablemente, de víctimas propiciatorias grupales, como todos podemos reconocer inmediatamente a los pibes y las pibas de Cromañón, que tuvieron que morir para que realmente hubiera cambios y se tomara realmente conciencia de que no se podía seguir adelante con determinadas políticas en el campo, por ejemplo, de los espectáculos públicos. Y así tenemos otras que no son tal vez tan recordadas, o tal vez ustedes las recuerden, como hay muchísimas, pero podemos hablar de Kevin Sedano, que fue atropellado en la Avenida Libertador, a partir del cual se prohibieron las picadas de autos en la ciudad de Buenos Aires, cosa que antes no se le tomaba atención. Podemos hablar de Martín Castellucci, que tal vez muchos no lo recuerden, que fue asesinado por Patovicas a la salida de un boliche que se llamaba La Casona, y que recién a partir del asesinato de Castellucci en la Argentina se creó una ley de Patovicas que regula el accionar de estos agentes de seguridad. El de Amparo Alfonsín, que tomó alguna trascendencia por ser la nieta de Alfonsín,
y que lamentablemente falleció cuando atravesó un vidrio de enormes dimensiones en una escuela. A partir de entonces se prohibieron y se protocolizaron y se legislaron qué tipo de vidrios podía haber en una escuela, etc. Es decir, más allá de los casos puntuales, la idea de que tiene que haber una víctima propiciatoria para que algo cambie, o ya se había pensado y denunciado y se ha visto que tenía que cambiar algo, y luego la sociedad posterior con eso, es algo que tenemos también la oportunidad de cambiar en la pospandemia. Entonces, a ver, hemos hecho un listado que, por supuesto, como decía antes, es incompleto, de 7 formas de solidaridad prepandémica, las 5 primeras formas que seguramente van a seguir estando con las adaptaciones, y de 2 formas, la víctima propiciatoria y las pseudo solidaridades, que sería interesante poder reconsiderar a futuro. Bien, planteado esto como introducción, como encuadre, digamos algunas cosas de cómo ya la pandemia y la cuarentena, porque esta es una pandemia con cuarentena, cuarentena que es, bueno, el nombre, como todos sabemos, popular del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que yo sé que en distintos lugares del país se está entrando en distintas fases. Leía en el sitio web de la Universidad Nacional de Río Negro que la universidad está entrando en la fase 4 de cuarentena, ¿no? Donde ya se está empezando a pensar en la posibilidad de la realización de algunas tareas administrativas y sobre todo algunas tareas de laboratorio, no de aula, ¿no? Pero sí de laboratorios y administrativas que puedan combinar el teletrabajo con el regreso presencial. Es decir, el aislamiento social obligatorio y preventivo nos está llevando a que las solidaridades y sobre todo las actividades grupales estén cambiando. Tenemos ahí una solidaridad que hoy ya no es una solidaridad de calle, no es una solidaridad de ocupación del espacio público, no es una solidaridad de aglomeración, sino que es una solidaridad más dispersa, que hay que buscarla, donde hay un hormigueo permanente de voluntarios y voluntarias que todos los días están ayudando a los colectivos más vulnerables, a los grupos más vulnerables, pero que no pueden tener la misma dinámica que antes se compartía de la grupalidad, del encuentro, de las cuestiones asamblearias que tanta enseñanza generan en las organizaciones populares, porque en lo asambleario, como de alguna manera en estos espacios de diálogo es donde aparece el crecimiento personal y grupal. Entonces, estamos en una situación donde la solidaridad hoy en día se presenta como una solidaridad sin contacto con el otro ni con la otra, a menos que sea un contacto mediatizado por lo digital. Bueno, en esa mediatización por lo digital aparecen nuevas formas de solidaridad que no siempre estábamos acostumbrados a desarrollar. La pandemia trajo también algunas reconsideraciones respecto de los cuidados. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando apareció el VIH-Sida en Argentina, cuando apareció en el mundo, pero cuando llegó a la Argentina, se tardó un tiempo hasta reconocer que no se podía hablar en VIH-Sida de grupos de riesgo, sino que se tenía que hablar necesariamente de conductas de riesgo. Y eso fue un aprendizaje que se hizo justamente para evitar cuestiones discriminatorias que tuviera que ver con la prevalencia de la enfermedad en determinados grupos, sino que podía abarcar a cualquier persona que tuviera determinadas conductas. Bueno, la pandemia lo que hizo fue, lo que está haciendo, es empezar a reconsiderar esas categorías. Fíjense que la pandemia hoy tiene un triple desafío de cuidado. Ha vuelto el grupo de riesgo, lo que habíamos tratado de desandar con el SIDA para no discriminar, hoy en día hay grupos de riesgo, que en este caso no es una cuestión discriminatoria, sino que son, por un lado, los adultos y adultas mayores de 60 años en adelante, y los que también tienen algún tipo de enfermedad previa, son grupos de riesgo. Por supuesto que hay actitudes de riesgo también, sigue habiéndolas, que tiene que ver con
el no cuidado, el no higienizarse, etc. Y por supuesto también ahora hay espacios de riesgo, que son los espacios masivos, de aglomeraciones, que son los espacios que por supuesto la cuarentena está evitando, ¿no? Los recitales, los encuentros, los espectáculos deportivos, etcétera. Entonces, fíjense cómo también esta pandemia vino a reconsiderar categorías conceptuales que pensábamos que estaban olvidadas. Actitudes de riesgo, grupos de riesgo y también espacios de riesgo. Aparece esa triple dimensión. Y aparece también, y esto tiene mucho que ver con la solidaridad, y lo vamos a volver, lo presentamos ahora, pero lo vamos a retomar cuando hagamos el cierre de cuáles son las propuestas a futuro. Nosotros hemos identificado que la pandemia, desde el punto de vista del vínculo con los otros, de nuestro vínculo presencial, nuestro vínculo personal con los otros, y ha introducido lo que llamamos la solidaridad del triple cuidado. El triple cuidado, que yo creo que es algo que ha venido para quedarse, tiene que ver con la siguiente idea. Está claro que de lo que nos cuidamos es del virus. Está claro que si hay algo que es lo indeseable es el virus. Ahora, la posibilidad y la realidad de que el virus sea transmitido y es transmitido por seres humanos, es decir, que nos lo transmitimos entre nosotros y nosotras, y que además los asintomáticos podemos transmitir el virus, me parece que esto de que los asintomáticos somos agentes de contagio vino a poner una coordenada fundamental en la conceptualización. Esto hace que aunque nos protejamos del virus y no de la gente, porque, a ver, cuando uno sale a la calle, o a un espacio público, o a un espacio para compartir con otros y con otras, no nos protegemos de las personas, nos protegemos del virus. Sin embargo, está apareciendo la cuestión del triple cuidado. El triple cuidado es, me cuido de no contagiarme, hay un cuidado propio, el otro se cuida de que yo no lo contagie, hay un cuidado del otro hacia mí, y yo cuido al otro para no contagiarlo. Es decir, me cuido que no me contagien a mí, el otro con el cual interactúo se está cuidando al mismo tiempo de que yo no lo contagie, y yo como de una manera activa, no solamente reactiva, sino propositiva, cuido al otro para no contagiarlo. Entonces fíjense que esto es muy interesante porque pone a los vínculos humanos presenciales en un vínculo de triple cuidado. Yo creo que a futuro, cada vez que nos encontremos dos o más personas en algún ámbito, nuestras actitudes, nuestras formas de movernos, nuestras formas de ser solidarios, nuestras formas de empatía, porque acá aparece un concepto fundamental de la solidaridad, que es el concepto de empatía, que es ponerme en el lugar de otro, ponerme en las necesidades, en las cosmovisiones, en los derechos vulnerados de los otros. Bueno, esa empatía para poder cristalizarse va a tener que atravesar, va a tener que poder expresar este triple cuidado. Cuidarme que no me contagien, el otro cuando está conmigo se está cuidando que yo no lo contagie, y cuidar al otro de no contagiarlo. Ese triple cuidado me parece que es fundamental y que nos lo trajo la pandemia también. Bueno, y me parece que para cerrar esta primera parte y para poder empezar a dialogar, que es lo más interesante de todo, aparece también algo que no es menor y que hoy en día la solidaridad más estructural, la solidaridad que tiene que ver con la justicia social, más que nunca es una solidaridad digitalizada. Fíjense que hoy también se habla de que la ciudadanía se está empezando a digitalizar. Hemos visto que, por ejemplo, con las ayudas de emergencia, con los subsidios, con los préstamos a tasa cero, con cualquier operación que tenga que ver con un aporte del Estado a los más necesitados, es condición sine qua non la necesidad de bancarizarse, la necesidad de tener un número celular que de alguna manera en nuestro geolocalizador y que de alguna manera nos da alguna entidad. Hoy se habla más de CBU que de DNI.
la ciudadanía se está empezando a digitalizar como nunca antes, y eso también tiene que ver con las solidaridades, no tanto las solidaridades más en lo personal, sino como las solidaridades como sistema global. Con esta introducción, que por supuesto, como toda introducción, deja de lado algunas cosas que tal vez ustedes consideren centrales, y ojalá porque las podemos empezar a discutir. Si les parece, los invito y las invito a que hagamos la primera ronda de diálogo, de intercambio, de preguntas, de respuestas, de opiniones, donde desde ya cualquiera puede manifestar lo que piensa, lo que tiene ganas, lo que cree, y empezamos a dialogar. Si les parece, si están de acuerdo, podemos abrir los micrófonos, escucharnos y empezar a dialogar. Siempre la primera es lo más difícil, pero alguien va a romper el hielo, eso seguro, ¿no? Siempre hay alguien que pregunta algo, que dice algo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Eleonora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto saludarte. Pensaba en todas estas solidaridades que mencionabas y pensaba en el lugar de la universidad en cada una de ellas y sobre todo pensándolas desde extensión universitaria. Y creo que rápidamente podemos pensar en 4 de las que mencionabas, ¿no? Que creo que van más allá de la solidaridad, obviamente, de catástrofes o de víctimas propiciatorias. Pensaba en la solidaridad de los derechos humanos, los feminismos, del voluntariado, de la economía social. Me parece que ahí la universidad tiene mucho para decir, digamos, desde una cuestión más permanente, ¿no? Y no de lo emergente de la realidad. Sí, sin duda, porque, a ver, la idea y la posibilidad de una cultura solidaria, sobre todo de una cultura solidaria que pretenda ser en algún momento, algún día, nos tocará verla, tal vez no, yo personalmente creo que no, pero una cultura solidaria con pretensiones de ser una cultura central y no solamente una cultura marginal, requiere de instituciones centrales, requiere de una institucionalidad, requiere de los ámbitos, los dispositivos y los espacios sociales donde poder manifestarse. Sin dudas, la universidad, las universidades, desde ya las universidades públicas, pero podemos hablar de todo el sistema universitario y también podemos hablar de cualquier institución educativa y ahí seguimos avanzando y podemos hablar de cualquier institución pública. Son ámbitos fundamentales para que eso pueda suceder. Y también es verdad, como vos mencionás, que la marginalización de la cultura solidaria que se da a nivel social también se reproduce, como no podía ser de otra manera, en los microespacios institucionales, grupales, incluso hasta familiares y personales, donde muchas veces, hablemos de la universidad porque lo mencionaste como un elemento de atención y de interés, porque nos interesan las universidades. Claro. En muchos casos, en las universidades hay un discurso solidario, hay algunas prácticas solidarias que a veces son muy relevantes, por supuesto, pero que muchas veces la centralidad de las gestiones, cuando hay que tomar decisiones económicas, cuando hay que tomar decisiones que tienen que ver con cuestiones ligadas a derechos, etcétera, bueno, muchas veces se sigue el camino de la sociedad capitalista y de las pseudo solidaridades. Entonces, esta marginalización que estamos planteando debe ser una tarea al interior de todas las instituciones, y sin duda la universidad como un espacio de saber, de construcción de conocimiento, de valoración de los otros conocimientos que comparten el conocimiento ampliado y popular, es un espacio clave para el desarrollo de la cultura solidaria. No me imagino el avance de la cultura solidaria sin las personas, desde ya, sin el Estado, desde ya, y sin los dispositivos educativos como las universidades, ¿no?
puedo agregar unas cositas, Oscar. ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ya con el documento afilado, me parecía importante hacer una aclaración respecto a esas categorías que se han mencionado de solidaridad prepandémica, ¿no? Es importante que lo entendamos para el análisis como categoría y para teorizar, pero en el mundo real está todo entrecruzado, ¿no? Digamos que, por ejemplo, la solidaridad de la catástrofe está muy ligada con la del voluntariado, la de la economía social, con el feminismo en tanto y en cuanto pensemos en la economía del cuidado que está protagonizada por un montón mayoritariamente por mujeres, ¿no? Y así podemos decir que las categorías son categorías para análisis, pero que en la realidad estas distintas solidaridades están todas entrecruzadas y entremezcladas. Y otra cosita que quería agregar, que es a propósito de la intervención reciente con respecto a la responsabilidad de las universidades, también es imperioso, a mí me parece, resaltar, tener una mirada crítica hacia adentro de los protagonistas de lo que es la solidaridad, ¿no? Digamos, para no entendernos al extensionismo como un benefactor, un actor benefactor en tanto solidaridad con el territorio, ¿no? Porque planteado de esa manera, entonces caemos en lo que vos mencionabas, Oscar, la falta de democracia y solidaridad en la toma de decisiones, porque estamos hablando de un actor benefactor que ayuda a otro actor y no entendemos a la solidaridad como una relación, sino como un actor solidario hacia un actor que en todo caso no sería un sujeto, sino que está objetivizado, ¿no? Que está tratado como objeto. Entonces ahí es, en este sentido común hegemónico de lo que es el capitalismo tal cual fuimos criados, caemos en quitarle el sentido verdadero a la solidaridad, ¿no? Que es una cultura de relación. Y ahí abrí otro debate. Bien, bien, fundamental. Gracias, gracias, Fer. ¿Qué más quiere comentar algo? Hola, ¿me escuchan? Habla Carla. Sí, se escucha. Hola, Carla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo A estás? mí me pareció interesante esta clasificación que hicieron de las pseudo-solidaridades, de las solidaridades que ya eran preexistentes, sobre todo porque me parece que nos permite también visualizar cuáles son las responsabilidades que deberían cumplir determinadas instituciones, entre esas las universidades, que creo que están dadas dentro de la sociedad, pero no asumen un rol como una obligación para que se pueda dar algún derecho, ¿no? En ese caso por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de sororidad o los voluntariados, la economía solidaria, en el caso de ustedes, la Universidad de San Martín surge como una cátedra abierta, pero en otras universidades, si no parte de un buen equipo de extensionistas, no se da o no se visualiza, desde mi perspectiva. Sí, sí, sí. No, bueno, es interesante que traigas esa cuestión porque justamente es el extensionismo. Muchos de los que estamos aquí participamos de una idea global y de una mirada global que es la extensión crítica, que va acompañada también de otra conceptualización que es la investigación militante. Y muchas veces el extensionismo es, en muchas universidades, uno de los pocos refugios que tiene la cultura solidaria. Esto que mencionábamos antes. Muchas veces la cultura solidaria queda
destinada y queda circunscripta a los espacios extensionistas y las instituciones en las, entre comillas, importantes, entre comillas, serias, entre comillas, muy grandes, que son las que le dan sentido, como si la solidaridad no se lo diera, se manejan de una manera que no necesariamente con la conceptualización solidaria. Entonces, esto que estás planteando es para pensar, es para repensar. Las universidades solidarias, hablar de universidades solidarias debiera ser innecesario, debiera ser adjetivación que no habría que colocar. Uno debería pensar de suyo que un espacio educativo público de cualquier nivel debería ser un espacio donde se manifieste la cultura de la solidaridad, y no solo eso, un espacio donde se enseñe solidaridad. Mirá, tocaste un tema que es fundamental, que es cómo las instituciones educativas podrían cumplir un rol fundamental en la comunicación de la cultura de la solidaridad, para poder hacer a futuro personas más solidarias, ¿no? Bueno, hay mucho para trabajar en ese sentido todavía. Bien, ¿quién más tiene por allí alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir, algo que quiera preguntar? Otra pregunta, ¿tienen alguna idea sobre cómo abordar estas problemáticas, por ejemplo, que habíamos hablado recién? Por ejemplo, de que no sean los espacios de expresionismo de las organizaciones que deban promover la solidaridad y la crítica. Sí, sí, claro. Hay propuestas que avanzan en sentido de la integralidad de la gestión de las universidades, por ejemplo, o de cualquier ámbito educativo, ¿no? Por supuesto, estamos tomando las universidades porque es un campo de interés de muchos y muchas de los que estamos aquí, pero podemos llevarlo esto a cualquier espacio educativo, a cualquier ámbito educativo, y si uno también lo quiere generalizar aún más, a cualquier ámbito organizativo o institucional. Y tiene que ver con empezar a trabajar desde una mirada solidaria todas las áreas temáticas que conforman la gestión de una organización. Entonces, por ejemplo, concretamente con lo que vos estás consultando, hay una red universitaria de economía social y solidaria, de la que muchas universidades formamos parte, que está proponiendo, entre otras cuestiones, para promover la economía solidaria, que es una forma, por supuesto, de la solidaridad, que las universidades puedan empezar a ser agentes de compre solidario, que puedan, en tanto agentes económicos que son, porque las universidades, aunque sean públicas, son un agente económico también, que compra, que vende, que paga, que recauda, que factura, que mueve dinero, que recibe, etcétera. Bueno, que puedan también empezar a tener una mirada solidaria en la propia economía de la propia universidad, que puedan comprar sus insumos a productores de la economía solidaria, que puedan promover la generación de emprendimientos solidarios entre sus estudiantes, entre sus docentes, sus administrativos, sus graduados, sus investigadores, etcétera. Entonces, en la medida en que las distintas áreas temáticas de una organización pueden pensarse de manera solidaria, ahí podría empezar a venir los resultados de una gestión solidaria. Desde ya que esto, sin duda, va a llevar un tiempo, pero es un camino que se puede empezar a recorrer. Perdón, camino que ya tiene también algunos ejemplos válidos que hay que visibilizar, que hay que seguir,
compartiendo en muchas universidades, cada una en distintos rubros también, pero que tienen experiencias que ya funcionan y que se han hecho, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, adelante. Sí. Leo un par de comentarios de Paula Posar, que no tiene micrófono, así que... cómo no, Paula, sí. Creo que sería necesario comenzar a trabajar en concienciar acerca de esta cultura como cultivo germen de los primeros años de las escuelas con niños y niñas. Las prácticas solidarias en los establecimientos de educación primaria y secundaria serían sumamente importantes. Bueno, a ver, está en sintonía con lo que estábamos planteando y tiene mucho de razón lo que dice Paula, porque, a ver, desde la mirada de la solidaridad transformadora, la solidaridad es algo que se puede aprender, es algo que se puede enseñar, no es una virtud con la cual uno nace, no es un talento que le llega a uno por herencia, y entonces el mundo está dividido en dos grupos, los que por herencia tuvimos la suerte de ser solidarios, y lo seremos siempre, y los que por desgracia no nacieron solidarios porque no lo llevan en la sangre y nunca lo podrán ser. Eso es absolutamente falso. Entonces, la idea de que la solidaridad es algo que se puede aprender, que por supuesto, como todo aprendizaje, los aprendizajes son en general volitivos, tienen que ver con el deseo, con las ganas de querer hacerlo. Bueno, la solidaridad se puede enseñar, se puede aprender, y ni que hablar de la escuela como dispositivo privilegiado para poder empezar a desarrollar conceptos solidarios en niños, niñas, y cualquier ser humano, ¿no? Ahora, Oscar, una pregunta, mi nombre es Irina. Hola. Ustedes trabajan, ¿cómo están? ¿Trabajan con interdisciplinas directamente o conforman un grupo vinculado subjetivo con el deseo de ser y de formar y de extender la solidaridad al resto de la cultura o de la población universitaria? Sí, tal cual, gracias por la pregunta. Sobre todo esto último que mencionás, nosotros desde el primer minuto, que con el tiempo hemos cambiado y aprendiendo como todo, ¿no? No nos propusimos hacer un espacio de intervención solidaria. Es interesante, yo no quisiera hablar más de la cátedra que de las propuestas solidarias, pero brevemente, cuando nació la cátedra de solidaridad fue en el año 2003. El 2003 en la Argentina, muchos y muchas recordarán, fue un año tremendo, porque veníamos de la crisis del 2001, del 2002, que tal vez fue uno de los peores años de la Argentina, porque todos recordamos el 2001, pero la crisis fue en diciembre. El año calendario realmente bravo y difícil fue el 2002, y el 2003 también. Entonces estábamos en un momento crítico, una nueva crisis de las tantas, y en ese momento decidimos, era un momento en el cual había muchísima efervescencia solidaria, que tenía que ver con muchísimas necesidades vitales de la gente no tenía para comer, las personas morían de hambre, y en ese momento nos planteamos hacer un espacio no de intervención directa, sino de reflexión respecto de la solidaridad. Es decir, poder tomar esa distancia, luego cada uno individualmente tenía otros espacios de intervención como voluntarios o como dirigentes en ese momento, pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista institucional, decidimos crear un espacio de estudio de la solidaridad, con esta mirada que después la fuimos afinando en el tiempo, que tiene que ver con abordarlo de manera cultural, y no tanto, no solo, aunque sin deshacer, las cuestiones personales, las cuestiones que tienen que ver con la actitud solidaria, con el amor al prójimo, etcétera, que son valiosas, y yo insisto mucho en que no las desconocemos, porque son la base, pero que evidentemente para que la solidaridad pueda trascender y transformar, y poder hacer ese nexo necesario con la justicia, debe tener un formato de cultura. A ver, hay algo que también para profundizar mucho, y lo podemos
compartir en otros momentos. Hay un vínculo directo, un vínculo estructurante entre solidaridad y justicia. No se pueden entender separadas. Y es un vínculo muy interesante porque solidaridad y justicia no son hermanas gemelas, no son lo mismo. No se puede confundir lo que se pide y se obtiene por solidaridad con lo que se pide y se obtiene por justicia. Sin embargo, la solidaridad como cultura alimenta la profundización y el crecimiento de una justicia social mayor, que tiene que ver con el reconocimiento de nuevos derechos, la generación de nuevos derechos y, por supuesto, la aplicación de los derechos vigentes. Entonces, esto de unir solidaridad con justicia necesariamente requiere un campo cultural, necesariamente requiere que la solidaridad sea pensada de esa manera. Nuestro objetivo, nuestras ganas, nuestra intención es que esta mirada cultural pueda, con el estilo y con la diversidad que corresponda, llevarla a cualquier ámbito y que cualquier ámbito pueda empezar a pensar en cultura solidaria, para lo cual no hace falta tener ninguna formación previa, simplemente pensarlo, ¿no? Muchas gracias. Bien, si les parece, a mí me gustaría, como para poder hacer una segunda parte, hablar muy brevemente y después hacemos una ronda final de algunas propuestas y cómo nos imaginamos algunas posibilidades de la solidaridad post-pandémica. Es decir, hemos hablado y hemos hecho un recuento incompleto, pero un recuento al fin de las solidaridades prepandémicas. Hablamos unos minutos de cómo la pandemia nos está dando, sobre todo en el formato de cuarentena, los vínculos directos con los demás. Y entonces aparece ahí, en el futuro, que es un futuro como todo futuro incierto, no sabemos cuándo va a ser, si va a ser este año, si va a ser el año que viene, si va a ser alguna vez, aparece lo que se llama la era post-pandémica, o lo que también algunos y algunas ya están llamando de la intelectualidad, la nueva normalidad. Bueno, ¿Me dejas agregar una cosita antes de que inicies? Por supuesto, claro, adelante. Con respecto a la relación entre la hermana menor, que es la solidaridad, y la hermana mayor, que es la justicia, me parecía pertinente agregar que la justicia requiere de herramientas punitivas, ¿no? Para garantizar la materialización de esos derechos, ¿no? Y lo que aporta la solidaridad, en tanto la entendemos como cultura, es la legitimación de esa justicia punitiva, ¿no? La legitimación social, porque es el soporte cultural es lo que hace que el apoyo de la gente hacia esa herramienta punitiva. Digo, me parecía importante aclarar esto para mostrar el otro lado de la moneda, que tal vez es un pie a lo que vos vas a hablar ahora, que es, así como la cultura de la solidaridad legitima ciertos derechos, ciertas conquistas de derechos, y lo punitivo, ¿no? Para garantizarlo, también la cultura hegemónica, que es la cultura del individualismo, de la competencia, del sálvese quien pueda, también para subsistir y para ser hegemónico requiere legitimidad, y obviamente está basada en un sentido común capitalista que todos tenemos adentro, ¿no? Pero como la solidaridad es un valor pero tan bueno que nadie puede hablar mal y en contra de la solidaridad, la otra cultura, la cultura hegemónica, la del individualismo, a veces toma a la solidaridad para legitimarse. ¿De qué manera? Desvirtuándola. Y entonces, por eso digo, es importante tener en cuenta en esta era de nueva normalidad, cuando tenemos entreabierta la puerta para poder luchar desde la cultura de la solidaridad por una centralidad e ir desplazando de a poquito a la otra cultura, a la cultura vigente, hay que tener en cuenta de que esta cultura vigente no se va a quedar cruzada de brazos y va a tratar de desvirtuar, de sacarle sal, de sacarle sabor a la solidaridad para convertirla en
algo que no esté vinculado a la justicia, sino que sea un soporte de la cultura vigente de la individualidad. Algo así como un parche, algo así como las pseudo solidaridades de yo cumplo con esto y entonces me siento bien conmigo mismo y ya está, y las cosas no cambian y sigue todo injusto, ¿no? Entonces, digo, es importante mencionar esto, ¿no? De que la cultura de la insolidaridad requiere de la solidaridad para legitimarse, y en ese transcurso la desfigura, la deforma, le quita el verdadero sentido. Por eso nosotros desde la cátedra hacemos pensamiento crítico para sostener una solidaridad transformadora. Y ese es el peligro que viene, ¿no? El peligro de, tenemos la oportunidad de tener una solidaridad transformadora en la centralidad de la cultura de los argentinos y tal vez del sistema mundo, o corremos el peligro de que la insolidaridad se quede con la forma de la solidaridad y le quite el sentido profundo del cambio, por más igualdad, por más justicia social. Ahí te dejo, Oscar. Sí, tal cual. Te agradezco la introducción porque ahí pensaste lo que podríamos, si hacemos una numeración final, podríamos mencionar como uno de los desafíos post-pandémicos para la nueva normalidad, que es lograr que la nueva solidaridad en la nueva normalidad no siga siendo ninguna de las pseudo-solidaridades que hoy siguen vigentes o que eran vigentes en la prepandemia. Tenemos una enorme posibilidad de transformar eso que parece pero no es en algo que parezca y sea. Es decir, aparece ahí un primer desafío, que es recoger las solidaridades genuinas y poderles realmente una valoración e ir dejando en esta nueva normalidad pospandémica de lado algunas pseudo solidaridades que tal vez nos parezcan agradables, nos parezcan simpáticas, pero que realmente no terminan y no van a estar a la altura de las transformaciones necesarias para poder llevar adelante y poder poner efectos, sobre todo en los más vulnerados, como siempre, que va a dejar la pandemia. Una segunda propuesta, una segunda reflexión, es que vamos a tener, que tiene mucho que ver con esto que estabas planteando antes, que vamos a tener que pensar en que las cosas van a cambiar. Es decir, que la solidaridad como un valor, y esto va a pasar con el resto de valores, va a ser un valor antiguo, un valor tradicional, en el sentido bueno de la palabra, en el buen sentido, antiguo y tradicional, un valor antiguo que va a estar en una nueva normalidad y que va a tener que adaptarse a nuevas formas. Entonces tenemos que empezar a flexibilizar nuestra idea de los nuevos formatos de los valores que van a tener que seguir conservando la centralidad intrínseca como tales, que vamos a tener que pensarlos en formatos que hasta el día de hoy no los habíamos pensado tal vez, o que si los habíamos pensado, los habíamos relativizado, como por ejemplo, mencionábamos antes la irrupción del mundo digital. La irrupción de lo digital en los valores es algo que sin duda ya en la pandemia está sucediendo y que post-pandémicamente de una manera muy fuerte. En tercer lugar, como una tercera propuesta que hacemos, es lo que mencionábamos del triple cuidado. En el futuro, en la post-pandemia, creemos que los vínculos entre los seres humanos van a estar mediatizados por el triple cuidado, por este cuidado mutuo, y a partir de allí vamos a tener que pensar en cómo nos vinculamos con un otro, con una otra, con un otro, que va a estar también pensando en el triple cuidado. Entonces vamos a ser posiblemente seres humanos que cuando nos encontremos en ese encuentro, lo que esté presente siempre es un triple cuidado que vamos a tener que entender de que se puede manifestar de distintas formas, que no se transforme en una discriminación, que no se transforme en pensar que el otro no nos quiere o no nos acepta, sino que en realidad se está cuidando. En fin, vamos a tener que tener, me parece a mí, la elasticidad mental y la plasticidad para poder entender que en el futuro nos vamos a cuidar de una manera que no nos estábamos cuidando hasta la... En cuarto lugar, como una propuesta
nosotros siempre nos interesó y nos preocupó, pero que aparece como una posibilidad en la pospandemia, es empezar a poner en la agenda temas que antes de la pandemia parecían utópicos, parecía que nunca se iban a poder tratar. A ver, tenemos ahí el ejemplo del Papa Francisco, aprovechando la situación de la pandemia para reinstalar algo que no es original, que no es nuevo, que no es novedoso, que se venía trabajando en distintos círculos alternativos y de alguna manera marginales, que es, por ejemplo, el salario universal. Cuando el Papa retoma esa idea que en otro contexto podía ser utópica, podía ser considerada disfuncional al sistema mundo hegemónico, hoy en día, en plena pandemia, se discute, se evalúa, se considera, y muy probablemente la podamos poner en agenda porque, por ejemplo, un salario social universal podría ser una de esas expresiones solidarias que vayan recorriendo de a poco los escalones hacia una justicia social global. Entonces, esto es importante en cuarto lugar, la posibilidad que en la pospandemia empecemos a generar una agenda que hoy en día nos parece o nos parecía absolutamente utópica. Hay una quinta propuesta que tiene que ver con que en el futuro la solidaridad no va a ser necesaria más en cantidad, no va a ser más necesaria en profundidad y en intensidad, sino que lo más importante va a poder ser cambiarle el formato. No necesitamos más solidaridad de la misma, no necesitamos profundizar esta misma solidaridad prepandémica. Tenemos que pensar en nuevas formas. Y una de esas nuevas formas es militar las causas propias, militarlas a fondo, tomar una causa, militarla, poder llevarla adelante, conocerla, criticarla, pensarla, y luego expresarla de manera tal que pueda generar puentes transversales con las causas ajenas. Me parece que la transversalidad entre causas, de las muchísimas que hay en el mundo de la solidaridad y de las muchísimas que hay en las necesidades actuales y futuras, sobre lo más vulnerado, va a ser fundamental para generar solidaridades transformadoras. Fíjense, no sé si han tenido oportunidad de leer, si no lo hicieron, lo recomiendo, porque me parece, son esas lecturas que realmente vale la pena hacer, no solamente para hablar de solidaridad, sino para poder tener un pulso real de la vida social contextualizada. No sé si tuvieron la oportunidad de leer completo el documento del colectivo Ni Una Menos, que todos los años, para la fecha, ayer fue el aniversario, saca un documento o lo actualiza. En ese documento, que es firmado por el colectivo Ni Una Menos y con la participación de Nora Cortiñas, de Madre, línea fundadora también, que lo firma, aparecen ahí 3 o 4 cosas que revelan de manera muy clara, a mi criterio, esta idea de solidaridad transversal. Cuando uno se imagina que se puede encontrar con un documento monotemático, con un documento específico, donde se hable, por supuesto, en contra de la violencia machista, en contra del patriarcado, en contra de los femicidios, etc., uno se encuentra con eso, pero se encuentra también, por ejemplo, entre otras cosas, que en el documento plantean necesariamente una reforma tributaria del sistema de impuestos en la Argentina. Es decir, y lo dice claramente el documento de menos, tributaria ya, porque están integrando, porque están transversalizando realidades que de otro modo va a ser muy difícil encontrar de manera solamente sectorial. Y en el documento de Ni Una Menos hablan también, por ejemplo, de que hoy la conectividad digital tiene que ser considerada un derecho humano, que es algo que trajo también la pandemia. Yo miraba también en el sitio web, más que interesante, y que lo recomiendo, de la Universidad Nacional de Río Negro, que están llevando adelante, no sé, Claudio me dirá si sigue vigente, pero entiendo que sí, las donaciones digitales, que creo que el lema es tu donación nos conecta. No sé si está vigente, Claudio. Sí. Sí, está vigente. Bueno, y fíjense cómo desde una universidad pública, y lo han hecho otras tantas también, están saliendo a pedir donaciones. ¿Para qué?
para poder terminar de dotar de la tecnología digital a los estudiantes universitarios, una brecha que hasta antes de la pandemia se ha dejado librada a cada uno y cada una. Bueno, si venís a estudiar a nuestra universidad y tenés conectividad, computadora, redes, es un asunto personal tuyo, no de la universidad. Bueno, así como históricamente otras conquistas y otros derechos, por ejemplo, el boleto estudiantil unitario, o los comedores, o los distintos programas de bienestar estudiantil, bueno, tal vez la pospandemia traiga la concientización de que la necesidad de la inclusión digital sea un derecho humano, y mañana, cuando termine la pandemia, aparezcan los programas para dotar de digitalización a todos los estudiantes de todas las universidades del país. Digo, va a haber una necesidad de poder transversalizar la mirada solidaria, no quedarnos solamente con la causa nuestra, la propia, que por supuesto va a haber que militarla y profundizarla, sino tratar de mirar, como miran ni una menos en este documento, mirar transversalmente y poder conectar que los problemas de derechos en un área temática son también problemas de derechos en otras áreas que en principio parecían que no estaban vinculadas, que no estaban relacionadas. Me parece que ese puede ser un gran aprendizaje de la solidaridad post-pandémica. Y bueno, y para cerrar estas propuestas de la post-pandemia, me parece que hay una que también es central y vuelve sobre lo de víctima propiciatoria. Fíjense que, bueno, lamentablemente no sé el número de hoy, pero en la Argentina hace 80 días estábamos con el muerto número 1, y hoy estamos alrededor de 500 y pico, y por supuesto que toda muerte es única y es para lamentar, y es un hecho singular que merece ser llorado, merece ser lamentado. Sin embargo, las muertes que están ocurriendo por coronavirus en la Argentina no son muertes propiciatorias. Son muertes que tienen que ver con la dinámica de una enfermedad, pero fíjense que hemos adoptado como sociedad una actitud preventiva, una actitud solidaria anterior a tener que decir, bueno, después que murieron todas estas personas, recién vamos a empezar la cuarentena. Porque las muertes son una consecuencia indeseada y tal vez inevitable, pero no son víctimas propiciatorias. No propiciaron el cambio. El cambio fue antes, estas muertes son una consecuencia, pero tuvimos la capacidad de generar solidaridades preventivas. Me parece que esa es una enseñanza que si a futuro como sociedad la capitalizamos, podemos empezar a profundizar políticas preventivas, donde la solidaridad y la justicia social son fundamentales, para poder no tener que llegar a nuevas muertes propiciatorias necesarias para cambiar estados de cosas que ya están naturalizados o que son injustos. Entonces me parece que ese es un gran aprendizaje. Entonces, a ver, y abrimos un debate final, entiendo, Claudio dirá respecto al tiempo, pero abrimos un espacio final de debate pensando ya en el futuro, ¿no? En cómo podemos pensar el futuro de la solidaridad. ¿Cómo estamos, Claudio, de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, tenemos para un ratito de intercambio. Bueno, a ver, pensamos entonces y abrimos el diálogo nuevamente hacia esta idea de cómo pensar o cómo podemos imaginar las solidaridades post-pandémicas a las cuales podemos empezar a construir desde ahora o a pensar desde ahora, ¿no? Ahí en referencia a lo que estabas recién planteando, Paula manifiesta que en el chat seguramente deberemos comenzar a pensar en la alfabetización y la accesibilidad de toda la comunidad. Dando clases en este contexto, la cantidad de alumnos que quedaron excluidos es lamentable. Estamos hoy a prueba y error intentando conectar con los diferentes alumnos, muchas veces sin éxito. Sí, claro. Bueno, gracias, Paula, es lo que mencionaba, ¿no? De alguna manera, cómo la pandemia vino a visibilizar situaciones que hasta entonces estaban desplazadas al campo de lo privado, ¿no? Al campo de lo individual. Si yo tenía o no conectividad, si yo tenía mi notebook, si yo tenía mis redes, si yo tenía la posibilidad de pagar un servicio de internet y de datos,
era un problema mío, era un problema individual y del mundo privado, y hoy nos damos cuenta que está puesto en el centro de la escena porque son las condiciones de accesibilidad a un bien común como la educación. Bueno, es posible que a partir de esto, como dice, insisto, vuelvo sobre el documento de Ni Una Menos, que la conectividad digital sea considerada un derecho humano, y a partir de allí, como tal, como derecho humano, se empiecen a disponer de los dispositivos necesarios para garantizarlo, y se empiece a pelear y a reclamar cuando eso no se garantiza. Me parece que ahí hay una gran oportunidad. Otra cuestión es que, así como la virtualidad nos aleja en el contacto físico, nos abre una posibilidad que hasta ahora no estaba potenciada y que es una bienvenida, ¿no? Es un desafío, que son las relaciones intimistas, ¿no? Así como tenemos distancia física, también nos acerca a nuestro prójimo, ¿no? Y esto de hacer comunidad a través de la empatía profunda que nos posibilita las comunicaciones virtuales, porque viste que las comunicaciones virtuales tienen ese intimismo que hace que uno pueda entrar hacia el interior de las personas, y esas personas también les abrimos la puerta para poder comunicarnos de corazón a corazón. Eso hace que la empatía se pueda fortalecer y entonces no veamos individuos, sino que podamos sentirnos comunidad. Cosas raras, ¿no? Pero que tiene también la virtualidad. No solo es distancia física, sino que es acercamiento también. Claro, tal cual. ¿Quién quiere comentar algo, preguntar algo? Abrimos el espacio de diálogo. Ahí Rodrigo Cuevas en el chat pone que, hola a todos y todas, pienso que la propuesta de cambiarle el formato a la solidaridad es un desafío del cual debemos responsabilizarnos. Por ejemplo, la solidaridad de acción permanente, como dijo Oscar, el voluntariado. Cambiarle el formato al voluntariado para que sea una herramienta de participación social del ejercicio de la ciudadanía y se corra del acto individualista. Rodrigo Cuevas. Bueno, gracias Rodrigo. Sí, totalmente de acuerdo, hay muchísimo para trabajar todavía. El voluntariado es una fuerza, como decíamos antes, que se expresa en millones de personas en la Argentina. Esto es algo que tal vez uno no tiene cotidianamente la dimensión de lo que significa, y es pensar que todas las semanas, no 1, ni 10, ni 100, sino millones de personas, estoy hablando en contextos normales, pero en contexto de pandemia el número puede ser inferior, pero la idea es la misma. Millones de personas salen para hacer una actividad gratuita y solidaria. Es algo que realmente, genera y alienta una esperanza de las posibilidades reales de una cultura solidaria puesta en funcionamiento, en acción, ¿no? Ahí Analía, en el chat, Aranda, lamentablemente se han perdido estudiantes en la formación de nivel terciario superior, ante la imposibilidad de acceder a la virtualidad, ya que más de un estudiante no cuenta con los medios económicos para cargar datos a sus celulares, ni hablar de que los mismos cuenten con una computadora, resulta complejo contenerlos. Y Paula, este momento es importante para poder fortalecer la empatía, pero también se puede ver cómo se profundiza el individualismo y el egoísmo basado en el miedo profundo al otro y a la posibilidad de contagio que la cercanía del otro supone. Sí, claro, bueno, las dos apreciaciones las comparto desde ya. Fíjense cómo esto no es nuevo, ¿no? Cómo recae siempre sobre los mismos y las mismas las injusticias de accesibilidad. Hoy cualquiera distraídamente podría decir, bueno, pero que se conecten por el celular porque todo el mundo hoy tiene un celular, y tal vez eso sea así, aunque sabemos que no es 100%, pero evidentemente no todos tienen la posibilidad de tener acceso a datos
porque eso es dinero, eso es recurso, y eso es algo que muchas veces está fuera del alcance de mayorías enormes. Y bueno, la discriminación siempre va a aparecer en una misma dirección. Y respecto del individualismo, hay algo interesante ahí para decir, voy a tratar de sintetizarlo muy brevemente, pero es que las conductas individualistas, las conductas egoístas, las conductas antisolidarias, por supuesto que forman parte de la vida, forman parte de las personas que habitan las comunidades, las sociedades, pero ahí hay algo interesante, porque si la cultura solidaria pretende en algún momento transformarse en una cultura central, en una cultura hegemónica, hay que decirlo, no hay que tenerle miedo tampoco a la expresión, ¿no? Si hoy en día el capitalismo y el neoliberalismo son la cultura hegemónica, ¿por qué no pensar que la solidaridad podría serlo y que podríamos estar mejor con esa forma cultural hegemónica? Bueno, si lo pretende ser, tiene que huir de la idea de unanimidad. La idea, la conceptualización de que el día que todos y todas seamos solidarios, entonces la solidaridad va a ser la cultura prevalente. Esa idea de totalidad, de unanimidad, es una idea muy peligrosa, es una idea impracticable, y la cultura solidaria realista, la que tiene posibilidades reales de ejercerse, tiene que correrse de la unanimidad. No hay que pretender que todas las personas sean insolidarias, sino que hay que pretender que la cultura sea integral, como lo es la democracia, como lo es el capitalismo, por poner dos ejemplos, que admiten en su seno a personas que no necesariamente están de acuerdo con esa matriz cultural y sin embargo pueden seguir participando. Ustedes fíjense que, por ejemplo, la democracia, por poner un ejemplo positivo, la democracia admite en su seno a quienes estamos muy de acuerdo y la defendemos y somos capaces de dar nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestra vida por defenderla, admite a los indiferentes y las indiferentes, a los que le da lo mismo democracia o no, la verdad que no me interesa, mientras a mí me dejen seguir haciendo mis cosas, me da lo mismo, la democracia admite diferentes, y también admite a los que están en contra, por supuesto poniéndole sus límites, poniéndole las reglas de juego para que no atenten contra ella. Los sistemas integrales son los que admiten a las distintas formas de pensar. Si pensamos en un futuro, en una cultura solidaria, no va a estar compuesta solamente por las personas solidarias. Vamos a tener que pensarla con las instituciones, los mecanismos y los valores que puedan incluir también a los indiferentes y a los que están en contra, y poder invitarlos a que participen de todos modos en una cultura solidaria más integral, ¿no? Muy interesante es el planteo hecho por el compañero. Bien, no sé si tenés algo más, Claudio, por allí, o si alguien quiere comentar algo más, si quiere en el chat no hay hacer un planteo. Bien, bien. Bueno, a ver, llegamos hasta aquí. La verdad que para nosotros, para mí personalmente, es un gusto poder conversar estos temas, poder compartirlos, poder charlar. Me parece que la solidaridad siempre es algo que está, siempre es algo que leemos, que escuchamos, que pensamos, que practicamos, y que no siempre tal vez tenemos la oportunidad de darle un pensamiento más profundo, un pensamiento que vaya más allá de la acción, ¿no? De no quedarnos solamente en la acción solidaria, que es muy necesaria, sino a pensarla críticamente. A mí me gusta decir que no hay que tener miedo de criticar a la solidaridad, que no la vamos a debilitar, que si la miramos críticamente, al contrario, la vamos a fortalecer, como siempre, como todo aquello que se critica desde la buena fe, que se critica desde las ganas de mirarlo para poder fortalecerlo. Entonces, poder tener una reflexión acerca de qué tipo de solidaridad practicamos nosotros, cada uno de nosotros,
y qué tipo de solidaridad la sociedad nos muestra como ejemplo, y ver si realmente ese ejemplo es el que queremos, o si queremos ejemplos que sean tal vez menos bellos y espectaculares, y más transformadores y profundos. Bueno, ese tipo de reflexión, la verdad que para mí representan un gran avance en la cultura de la solidaridad. Y decir también, por último, que todos, todas, todes, podemos ser protagonistas de esto, que para construir una sociedad más solidaria no hacen falta las élites. En todos los pueblos, en todas las sociedades, incluyendo, por supuesto, basta leer la historia argentina para darse cuenta, las élites han tenido un rol fundamental en la direccionalidad que le han dado a la cultura y a la sociedad argentina. Bueno, la cultura de la solidaridad no necesita de élites para poder desarrollarse, necesita de colectivos, de grupos, de organizaciones, de personas solidarias, de instituciones públicas, de instituciones privadas, es decir, necesita del Estado, de ya. Cualquiera de nosotros puede empezar a desarrollar un cambio profundo en la cultura solidaria con el solo hecho de practicarla y reflexionarla, ¿no? Edgar, si te parece bien, invitamos a las redes sociales de la cátedra. Sí, sí, podemos mencionar, hay un Facebook que podemos mencionarlo, que es Cátedra de Solidaridad, y también desde ya algo que tal vez, no sé si todos o todas lo habían escuchado cuando se sumaron, si se sumaron más tarde. Oscar tiene desactivado el micrófono, no sé, yo no escucho. Perdón, ahora sí, perdón, discúlpame, se había desactivado, ahora sí. No, decía muy brevemente que hemos compartido con la Universidad Nacional de Río Negro el documento base que contiene la mayor parte o todas las ideas que hemos compartido aquí. Cualquiera y que lo quiera, que lo necesite, se lo puede pedir a Claudio, a su equipo, que con mucho gusto se lo van a compartir vía correo electrónico. Y en ese mismo documento hay un correo electrónico y un celular también, un teléfono de contacto. Invitamos a todos y todas que se quieran contactar para criticar el documento, para estar de acuerdo, para compartir una idea, un comentario, una pregunta, lo que fuere. Desde ya quedamos en contacto, ¿no? Compartimos el documento, ahí algunos lo recibieron, y una última pregunta de Paula, que plantea: ¿cómo pensás que la gestión cultural de las organizaciones de la sociedad civil pueden influir en la transformación social? ¿Qué acciones concretas crees pueden ser más beneficiosas en las organizaciones? Y con esto bien, vamos bueno, es una pregunta para hacer 3 horas más de conversatorio, pero no lo vamos a hacer desde ya. Pero sí le vamos a responder a Paula, obviamente. A ver, con una reflexión muy breve, muy cortita, que tiene que ver con que la acción cultural de las organizaciones, y esto también es una opinión personal y puede enriquecer desde ya, y sobre todo también criticarse, tiene que ver con que las organizaciones sociales en general, en la Argentina, estoy hablando muy en general, tengan una vocación muy fuerte por el trabajo territorial, por el trabajo comunitario, por estar más cerca de los más vulnerados, por la acción cotidiana, que es algo fundamental, y tal vez toda esa energía puesta allí, que sostiene buena parte de la trama argentina, de la vida argentina, esto hay que decirlo, ¿no? Buena parte de la trama comunitaria está sostenida, por supuesto, por la militancia, pero también por las organizaciones. Tal vez esa energía puesta allí hace que la sociedad civil argentina organizada no tenga todavía el peso que podría tener de incidencia política en las decisiones que se toman a nivel de los poderes del Estado y de los estados, hablando del Estado nacional, provincial y municipal. Es decir,
concretamente la presencia de organizaciones sociales, comunitarias, voluntarias, solidarias, en ámbitos donde se toman decisiones, donde se redactan leyes, donde se implementan políticas, donde se discute cómo se va a beneficiar a un sector o a un otro. Me parece que eso todavía tiene un largo camino por recorrer, porque bueno, la incidencia política de las organizaciones es algo fundamental para poder construir una cultura solidaria también, ¿no? En ese camino, uno de los desafíos primogénitos es la voluntad, la predisposición de crear entre las organizaciones consensos, o sea, la voluntad política de cada una de las organizaciones de querer trabajar articuladamente con otra organización más allá de que sea diferente, ¿no? O sea, respetando la heterogeneidad es fundamental. Muchas veces vemos que uno de los límites más importantes con los que se encuentra esto de construir agenda desde las organizaciones sociales y territoriales es la falta de voluntad de articular con una organización que piensa diferente. Y entonces no se construyen agendas, y si no se construyen agendas, no se puede ir a protagonizar un ámbito en donde haya representatividad de la sociedad civil de parte de la institución, ¿no? Entonces digo, fundamental es en la diferencia generar consensos y aprender a trabajar en conjunto. Sí, sí, tal cual lo dice Fernando, y también tiene que ver con algo que tal vez quedó medio perdido porque lo dijimos muy al principio, pero creo que estuvo presente en casi todas las intervenciones y también en las cosas que dijimos, que tiene que ver con algo de politizar la solidaridad. Nos han transmitido un formato de la solidaridad más ligado al amor, a lo apolítico, a la actitud individual, personal, y a veces cuando uno habla de politizar la solidaridad, las caras se vuelven de sorpresa, y me parece que si queremos apuntar a una cultura solidaria, todos compartimos y todas compartimos que la cultura necesariamente está politizada, y eso la enriquece. Bueno, entonces tenemos que pensar en las maneras solidarias de politizar la solidaridad para ir transformándola también en un espacio de poderes, ¿no? Bien, bueno, voy a tomar un minutito. Hoy casi arrancamos sin presentación previa, la necesidad de empezar, así que yo quería agradecer particularmente a todos y todas ustedes por acompañarnos, y a Oscar, que generosamente una vez más nos acompaña. Ya venimos trabajando hace unos cuantos años en la Universidad del Sur primero, en la red de organizaciones comunitarias. Siempre está dispuesto a llevar a los hechos lo que después se expresa en estos conversatorios, en estos espacios de encuentro, y eso es lo que lo hace más rico. Así que muchísimas gracias, Oscar, por seguir caminando juntos tantos años. Me parece, ahí hay algunas preguntas respecto a los conversatorios que estamos realizando. Nosotros las grabaciones las hemos pasado a comunicación, las están pasando. La primera la pasaron la subieron a YouTube, y van a hacer lo propio con todas, así que lo vamos a estar comunicando cuando estén a disposición para que los podamos compartir. Aprovecho a los que hoy están presentes. El próximo encuentro va a ser el jueves que viene a las 5 de la tarde. Vamos a hablar sobre prácticas sociales educativas, y nos van a acompañar un compañero de la Universidad de Cuyo, otro de la Universidad de Mar del Plata y una compañera de la Universidad Nacional de Río Cuarto, para contar sus experiencias y sus recorridos. Y me parece que, bueno, un poco los desafíos que nos plantea, que nos dejó Oscar, para que repensemos, para que nos intercalemos. Me parece que tenemos muchos desafíos por delante, es esto de recoger las solidaridades hoy genuinas que hoy están pasando, y que un poco volvemos a la primera charla donde hablábamos de la extensión en tiempo de pandemia, donde en aquel momento planteamos también algo similar, esto de las excepciones
de este contexto excepcional puedan transformarse en regla, es decir, que la organización de la economía según las necesidades de la comunidad y se organice en base a las necesidades de la comunidad y no del mercado, la solidaridad como principio organizador del lazo social, la necesidad de contar con instituciones públicas de salud y educación fuertes, de fortalecer las empresas públicas, la producción de bienes necesarios sin priorizar la especulación comercial, la organización colectiva de los cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Esas excepciones de hoy, me parece que debemos disputarlas para que se conviertan en la regla, y un poco es el desafío que ahí nos propone Oscar con esos 4 o 5 ítems de recoger la solidaridad genuina, de construir una nueva agenda, de construir una solidaridad transversal. Así que me parece que desde las universidades públicas también podemos aportar mucho a ello, así que muchísimas gracias por compartirlo, Oscar, y a todos y todas por acompañarnos, y nos vemos pronto, aunque sea virtualmente, nos seguiremos encontrando. Bueno, muchas gracias.